Mientras lavaba un traje, descubrió un secreto que el multimillonario había ocultado durante 20 años. Esto cambió todo. Laura nunca imaginó que un simple día de trabajo podría cambiar por completo su vida. Había trabajado durante años en una lavandería silenciosa, sin imaginar que un descubrimiento inesperado podría poner en juego todo lo que sabía, cambiando para siempre su historia. Llegó a sus manos un pedido inusual, un elegante traje con una lujosa etiqueta que indicaba a alguien poderoso. Laura inmediatamente sintió un escalofrío inexplicable. Dentro de ese costoso traje se escondía un secreto guardado por un misterioso multimillonario, algo que revelaría un pasado sorprendente, una verdad que nadie conocía y que la obligaría a enfrentar decisiones difíciles y emociones intensas. Sigue hasta el final para descubrir cómo este secreto escondido en el bolsillo de un traje podría transformar la vida sencilla de una mujer humilde, llevándola por un camino que ni siquiera ella podría haber predicho. La historia de Laura te sorprenderá, te conmoverá y te mostrará que incluso en las rutinas más comunes hay revelaciones capaces de cambiarlo todo. Laura nunca hubiera podido predecir que esa mañana, cualquiera en el trabajo sucedería algo sorprendente que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Hace 15 años, ella era una empleada invisible, más en una sencilla lavandería del centro de la ciudad, viviendo jornadas repetitivas y silenciosas, en las que nada nuevo parecía romper la monotonía. Siempre discreta y eficaz, Laura cuidaba la ropa con atención y paciencia, sin atraer miradas ni recibir agradecimientos especiales por el impecable servicio prestado. Su existencia transcurría entre el vapor caliente, el ruido constante de las máquinas y el suave olor a jabón, acompañada solo de sus pensamientos, mientras el mundo exterior parecía lejano e indiferente a su esfuerzo diario. Ya se había acostumbrado a notar pequeñas historias en la ropa de los clientes, a observar en silencio objetos olvidados en los bolsillos de pantalones, blusas o abrigos. En ciertos momentos encontraba tarjetas de visita arrugadas, monedas gastadas y fotografías antiguas descoloridas, testigos mudos de la vida secreta de las personas. A Laura le gustaban estos pequeños hallazgos que le permitían imaginar historias que ella misma nunca había vivido. A veces sonreía discretamente mientras trabajaba, creando narrativas en su propia mente sobre los dueños de aquellas prendas olvidadas, personas que nunca sabrían cómo sus insignificantes pertenencias ayudaban a suavizar el peso de esa solitaria rutina sin grandes expectativas. Pero ese día no fue como los demás. Sonó una campana, rompiendo el silencio, trayendo una petición inusual y urgente. A la tintorería llegó un traje elegante, cuidadosamente empaquetado, claramente perteneciente a alguien importante. La etiqueta con letras doradas indicaba a un cliente adinerado, acostumbrado a lugares lujosos muy diferentes a la simple lavandería donde trabajaba Laura. Mientras recogía el traje, sintió un inusual escalofrío en el estómago, una sensación inexplicable de que algo especial estaba por suceder, y lo que Laura aún no sabía era que ese elegante traje escondía un secreto que cambiaría todo en su vida y revelaría algo que nunca imaginó descubrir. Tan pronto como comenzó a examinar el elegante traje dejado por aquel misterioso cliente, Laura sintió algo extraño en su bolsillo interior. Era inusual que ropa de esa calidad llegara a la lavandería, y mucho menos con urgencia. Con cuidado, pasó los dedos por la suave tela y notó un ligero volumen que no coincidía con la forma habitual de los bolsillos. Lentamente sacó el objeto oculto, revelando una carta doblada, con los bordes amarillentos por el tiempo. Laura sintió un ligero temblor en sus manos al sostenerla, una extraña sensación de estar a punto de descubrir algo importante, algo que tal vez había estado guardado durante años, sin que nadie se diera cuenta de su existencia. Antes de que pudiera pensar en lo que haría a continuación, la carta se le escapó de los dedos y cayó abierta sobre el mostrador. Las palabras escritas a mano rápidamente llamaron su atención, captando su atención de inmediato. Aunque Laura sabía que no debía leer la correspondencia de otras personas, no pudo evitarlo. Las frases iniciales fueron suficientes para hacer que su corazón latiera más rápido. Las temblorosas letras revelaban una historia mantenida en secreto durante muchos años, citando un nombre femenino, Sofía, seguido de una antigua cita. También había una dirección desconocida, escrita a toda prisa en una esquina inferior. El papel parecía desgastado por haber sido leído y releído varias veces, con un peso emocional tan fuerte que Laura sintió una punzada de dolor
al imaginar lo que significaba para quien lo escribió. Después de terminar de leer las primeras líneas, Laura inmediatamente se dio cuenta de que no se trataba simplemente de una nota olvidada. Era un secreto delicado, capaz de cambiar vidas. Fue una revelación importante sobre la existencia de una hija que había sido mantenida alejada de su familia. Un amor prohibido que aparentemente había permanecido oculto durante décadas. Laura respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Sabía que ahora llevaba consigo algo mucho más serio que cualquier cosa que hubiera encontrado antes en esa lavandería. Ese frágil trozo de papel podía alterar destinos de maneras inimaginables, y en ese instante se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión difícil sobre qué hacer con ese secreto. Las palabras que Laura leyó en la carta revelaron un profundo secreto guardado durante más de 20 años. La hija perdida de ese hombre, Sofía, se había mantenido distante debido a una relación prohibida en el pasado. Laura sintió que su corazón latía más rápido al leer cada línea, imaginando el dolor silencioso de quien escribió esas palabras. La dirección escrita apresuradamente al final del papel parecía haber sido escrita como último recurso, un intento desesperado por no olvidar un detalle tan importante. Laura se dio cuenta de que ese secreto había estado oculto durante tanto tiempo, probablemente por miedo o vergüenza, sentimientos fuertes capaces de separar a familias enteras. De pie en medio de la lavandería, Laura trató de entender qué debía hacer con ese descubrimiento. Nunca antes se había involucrado en la vida personal de sus clientes, solo imaginaba historias en silencio. Ahora tenía en sus manos la verdadera responsabilidad del futuro de alguien. Su corazón estaba dividido entre su ética profesional, que requería simplemente devolver el traje limpio sin mencionar la carta, y su fuerte deseo de ayudar a corregir algo que claramente causaba sufrimiento a otras personas. Cuanto más pensaba Laura en el asunto, más entendía que no podía simplemente olvidar lo que había descubierto en aquel papel amarillento. Movida por una sincera compasión y decidida a hacer lo que consideraba correcto, Laura guardó con cuidado la carta en el bolsillo del traje y terminó de plancharlo. Después de colocarlo en una percha, decidió que iría en persona a la dirección de ese misterioso multimillonario. Mientras cerraba la lavandería, pensó detenidamente en cómo revelaría lo que había descubierto sin causar aún más dolor o perturbación. Cuando se fue, volvió a sentir las mariposas en el estómago, una mezcla de ansiedad y determinación. En ese momento, Laura ni siquiera podía imaginar que su valiente decisión estaba a punto de llevarla al centro de una historia aún más sorprendente, llena de secretos, revelaciones y consecuencias que superarían cualquier expectativa. Al llegar a la mansión indicada por la dirección en la etiqueta, Laura sintió que el nerviosismo se apoderaba de su cuerpo. El lugar impresionaba por su lujo y grandeza, con altos portones, jardines impecables y guardias de seguridad atentos a cada movimiento. Nunca antes había estado cerca de un entorno como ese. Al tocar el timbre, un hombre alto, vestido impecablemente de negro, abrió la puerta con expresión indiferente. Su mirada era fría y distante, dejando claro que su función principal era ahuyentar a visitantes no deseados, sin perder tiempo en explicaciones. Laura respiró hondo, se armó de valor y trató de presentarse, agarrando con fuerza la percha del traje. El asistente escuchó con impaciencia lo que Laura tenía que decir, sin mostrar ningún interés. Estaba a punto de cerrar la puerta, cuando Laura mencionó discretamente la carta olvidada y la existencia de una hija perdida llamada Sofía. En ese instante, la expresión rígida del hombre cambió por completo, revelando sorpresa e incomodidad al mismo tiempo. Parecía desarmado, mirando rápidamente a su alrededor, como si le preocupara que alguien más pudiera escuchar su inesperada conversación. Laura se dio cuenta de que había tocado un tema sumamente delicado, capaz de despertar emociones incluso en alguien tan acostumbrado a ahuyentar a las visitas sin ningún esfuerzo. Tras unos segundos de silencio desconcertante, el asistente le pidió que esperara y rápidamente desapareció en el interior de la casa, regresando al poco tiempo con aire apresurado. En silencio, le hizo un gesto a Laura para que lo siguiera, y la condujo por un largo pasillo decorado con obras de arte y muebles caros. Al final del recorrido, abrió una pesada puerta, dejando al descubierto una impresionante oficina, decorada con madera oscura y libros antiguos en los estantes. Detrás de una gran mesa, estaba Andrés, el misterioso multimillonario y dueño del traje. Sus ojos se volvieron lentamente hacia Laura, transmitiendo curiosidad,
tensión y ansiedad silenciosa al mismo tiempo, como si supiera que ese encuentro era algo que podía cambiar radicalmente su vida. Antes de descubrir el misterio detrás de este hombre poderoso y reservado, aprovecha para comprobar si ya estás suscrita aquí al canal, para que no te pierdas las próximas historias apasionantes que estamos preparando especialmente para ti. Andrés, un hombre conocido por su firmeza y su postura siempre distante, permaneció inmóvil detrás del gran escritorio de la oficina, mientras Laura se acercaba lentamente con el traje en mano. Su mirada estaba fija en el objeto que ella sostenía, demostrando claramente que ya había entendido lo que había sucedido. Laura colocó suavemente el traje sobre la mesa frente a él, y en ese momento el hombre respiró hondo, visiblemente conmocionado por la inesperada situación. Esa máscara de frialdad habitual cayó rápidamente, revelando toda la angustia acumulada durante 20 años. Andrés no parecía creer que después de tanto tiempo, su secreto más íntimo hubiera sido revelado precisamente por una persona tan sencilla, que ni siquiera lo conocía hasta entonces. Sin resistencia alguna, Andrés le abrió su corazón a Laura, confesándole con voz frágil y temblorosa que había escrito esa carta hacía muchos años, tratando de mantener vivo el recuerdo de Sofía, su hija, a quien nunca había conocido en persona. Reveló que había sido demasiado joven y cobarde en ese momento, incapaz de afrontar la presión de la familia rica, que rechazaba su relación con una mujer humilde. La culpa por haber dejado crecer a Sofía lejos de él siempre lo acompañó, y la carta era su única forma de preservar la esperanza de encontrarla algún día. Aunque ahora era un hombre influyente y poderoso, ese miedo al rechazo todavía estaba vivo en su corazón, impidiéndole hasta ese momento buscar un contacto real con su hija perdida. Laura sintió que se le hundía el corazón al escuchar la sinceridad y vulnerabilidad de Andrés, al darse cuenta de que el dinero y el poder no eran capaces de protegerlo del dolor que había estado albergando durante tantos años. Movida por la compasión y un deseo genuino de ayudar, Laura ofreció su ayuda para localizar a Sofía y traer finalmente la paz que ese hombre necesitaba. La mirada de Andrés, antes vacía y perdida, adquirió un rayo de esperanza, como si viera una oportunidad real de finalmente enmendar los errores del pasado. En ese preciso momento, Laura se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al buscar a Andrés, pero aún no imaginaba las dificultades que le esperaban, ni cuánto esa búsqueda de Sofía cambiaría radicalmente también su propia vida. Laura y Andrés juntos iniciaron una delicada búsqueda de Sofía, visitando discretamente los lugares mencionados en la carta. Durante estos encuentros ella conoció detalles de la vida secreta de aquel hombre que, a pesar de toda su riqueza, vivía atrapado en una soledad que nunca había confesado a nadie. Cada descubrimiento sacó a la luz historias almacenadas, momentos que Andrés ocultó profundamente, mostrando una fragilidad inesperada. Laura escuchó atentamente sus recuerdos, comprendiendo el peso de las decisiones que tomó en el pasado y el sufrimiento que había cargado desde entonces. En medio de estas revelaciones, la conexión entre ambos creció lentamente, superando cualquier barrera social o financiera que pudiera separarlos. Con cada nueva etapa de esta búsqueda, Laura sintió crecer dentro de ella una fuerza que no había sabido que tenía hasta ese momento. Ella, que había pasado toda su vida en las sombras, casi invisible en la rutina de la lavandería, ahora se encontraba en una misión importante. En medio de las dificultades y desafíos de la búsqueda de Sofía, Laura descubrió talentos ocultos, una increíble capacidad para percibir detalles, interpretar señales discretas y tomar decisiones con confianza. Aquella mujer humilde, acostumbrada solo a la repetición de su sencilla vida cotidiana, afrontaba ahora situaciones complicadas con una confianza que nunca antes había sentido. Claramente se dio cuenta de que su vida tenía el potencial de algo mucho más grande de lo que había soñado, y esto alimentó su coraje para seguir adelante. Andrés, a su vez, también empezó a sentir cambios profundos en su interior durante este periodo. Laura le mostró un mundo muy diferente al que él conocía, un mundo donde los gestos simples y las pequeñas bondades eran valorados de una manera única. Él, acostumbrado a medir su éxito por el tamaño de sus logros materiales, empezó a comprender el verdadero valor de cosas que nunca antes había percibido: la atención genuina de alguien, el cariño en los detalles cotidianos y la sincera sencillez de las acciones de Laura. Cada momento pasado con ella, poco a poco rompió la rígida barrera que había construido a lo largo de los años,
mostrando un lado más humano y vulnerable de lo que jamás había imaginado que existía en sí mismo. Sin embargo, el viaje aún no había terminado y el destino tenía reservadas sorpresas inesperadas para ambos. Mientras Laura y Andrés seguían el camino decisivo que los llevaría hasta Sofía, notaron crecer entre ellos un sentimiento que no esperaban. La convivencia constante generó una admiración silenciosa, que iba mucho más allá del agradecimiento por la ayuda mutua. Andrés vio en la sencillez de Laura algo que ningún lujo jamás le había ofrecido: paz y verdad. Ella, a su vez, vio en él una generosidad escondida bajo la fachada de un hombre poderoso. En medio de las conversaciones y sonrisas tímidas, ambos sintieron crecer una conexión profunda, difícil de explicar, pero imposible de negar. Un vínculo que surgió lenta, discretamente, en medio del torbellino de emociones provocado por la búsqueda de su hija perdida, aportando una sensación de consuelo inesperado. Después de una larga búsqueda, finalmente llegaron a la dirección correcta. Sofía vivía en una casa sencilla, en un barrio pobre de la ciudad, sin la menor idea de su verdadera historia, ni de las riquezas que podría heredar. Laura notó de inmediato el parecido entre padre e hija en los delicados rasgos del rostro de la joven, su postura firme e incluso la calma en su forma de hablar. Sofía, que creció enfrentando constantes dificultades, trabajó duro para mantenerse a sí misma y a su pequeña familia. A pesar de las adversidades, mantuvo una dignidad que sorprendió tanto a Laura como a Andrés, mostrando fortaleza y humildad en cada gesto, en cada palabra. La visión de aquella escena conmovió profundamente a Andrés, quien se dio cuenta de cuánto había perdido en tantos años de ausencia. El encuentro fue intenso, lleno de emoción que se apoderó del ambiente. Sofía miró con recelo al desconocido que le contaba una sorprendente historia sobre sus orígenes, mientras Andrés intentaba controlar las lágrimas que insistían en caer. Poco a poco, la desconfianza inicial dio paso a un entendimiento mutuo, donde las heridas y resentimientos mantenidos durante tantos años lentamente se disolvieron. Allí mismo, entre lágrimas silenciosas y sonrisas tímidas, padre e hija dieron los primeros pasos hacia una reconciliación sincera y profunda. Sin embargo, en medio de este conmovedor encuentro, algo inesperado estuvo a punto de suceder, poniendo todo nuevamente en riesgo. Mientras observaba a Andrés y Sofía intercambiar emotivas sonrisas y sinceros abrazos, Laura sintió una felicidad genuina por ser parte de ese momento especial. Sin embargo, poco después, notó que una extraña sensación surgía en su pecho. Una sensación de vacío se apoderó de ella, haciéndole dudar de cuál sería su papel a partir de ahora. Tal vez su misión ya estaba completa, y era hora de volver a su tranquila rutina de lavado de ropa. Era difícil aceptar que toda esa aventura y emoción llegaría a su fin tan rápido, dejando solo recuerdos que pronto se volverían distantes. Ese pensamiento molestó profundamente a Laura, haciéndola reflexionar sobre los rumbos inesperados que había tomado su vida desde el día en que encontró la carta perdida. Antes de que pudiera alejarse en silencio, Andrés se acercó a ella con una invitación inesperada. La invitó a una cena especial esa noche, dejando claro que no era una forma de agradecerle lo que había hecho, sino algo mucho más personal. Laura sintió mariposas en el estómago al darse cuenta de la sinceridad de sus palabras y aceptó tímidamente, tratando de ocultar su corazón acelerado y sus manos temblorosas. Toda la tarde pensó en cómo sería ese encuentro, imaginando diferentes escenarios, mientras terminaba sus tareas de lavandería. Por primera vez en muchos años, se sintió genuinamente ansiosa por algo más que su trabajo rutinario. La expectativa era grande, pero también había miedo. ¿Qué podía querer este hombre poderoso de una persona tan sencilla como ella? En el restaurante, los dos se sorprendieron al darse cuenta de que, a pesar de sus orígenes tan diferentes, tenían profundas afinidades y sueños muy similares. Durante horas, hablaron de todo y de nada, compartiendo historias personales y momentos íntimos con una naturalidad que ambos nunca antes habían experimentado. Andrés, conocido por su actitud fría, mostró una auténtica bondad que hizo que Laura olvidara por completo quién era él y lo alejada que estaba su vida de esa lujosa realidad. Al final de la noche, mientras salían juntos por la puerta del restaurante, los envolvió una sensación de comodidad y complicidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura al darse cuenta de que tal vez esta historia aún no estaba terminada. Laura pasó los siguientes días reflexionando profundamente sobre todo lo sucedido.
dándose cuenta de que su vida no tenía por qué limitarse a la silenciosa y discreta rutina de la lavandería. Animada por Andrés, quien desde el momento en que se conocieron en el restaurante mostró pleno apoyo a sus ideas, comenzó a planificar el futuro con renovado entusiasmo. Decidió poner en práctica viejos sueños, antes considerados imposibles para alguien con una vida sencilla y sin muchas oportunidades como ella. Ahora las posibilidades parecían infinitas, y Laura estaba decidida a aprovecharlas con valentía. Con la cuidadosa y discreta ayuda de Andrés, comenzó a trazar planes concretos para abrir su propio negocio, algo que pusiera en valor sus habilidades y le permitiera expresar finalmente quién era realmente. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que descubriste talentos o una fortaleza interna que no imaginabas que tenías? Comparte aquí en los comentarios si tú o alguien que conoces ha experimentado algo similar. Me encantaría conocer tu historia también. Al mismo tiempo, Sofía siguió de cerca los cambios que se producían en la vida de su padre y de Laura. Inicialmente cautelosa, pronto se dio cuenta de que Laura se había convertido en una parte esencial no solo de la felicidad de Andrés, sino también de la suya propia. Sintiendo que esta conexión especial traía seguridad y alegría a su nueva familia, Sofía se propuso demostrar su apoyo incondicional a la creciente relación entre su padre y esta mujer sencilla y decidida. La complicidad entre ambos aumentaba día a día, fortaleciendo aún más los vínculos que habían surgido de forma tan inesperada. Laura ahora se dio cuenta de que su papel en la vida de esa familia iba mucho más allá de la oportunidad inicial y se sentía cada vez más acogida por ellos. Fue entonces cuando Laura tomó la decisión más importante de su vida hasta ese momento. Con un corazón lleno de coraje y determinación, decidió definitivamente dejar atrás la lavandería, abrazando un futuro donde sus decisiones estarían guiadas por sus propios deseos y sueños, y ya no solo por las necesidades de su rutina diaria. Con el discreto pero constante apoyo de Andrés, Laura logró alquilar un pequeño espacio en un concurrido barrio de la ciudad para abrir su propio negocio, donde poder mostrar todo su talento y creatividad. Sin embargo, mientras empacaba las últimas cajas en la nueva ubicación, Laura recibió una llamada inesperada que haría que su corazón se acelerara una vez más, revelando que la tranquilidad aún no estaba del todo garantizada y que nuevos desafíos estaban a punto de surgir en su vida. La voz del dueño del inmueble sonó firme y decidida al otro lado de la línea, informándole a Laura que el lugar que acababa de renovar con tanto esfuerzo debía ser devuelto de inmediato. Su corazón se hundió con fuerza mientras intentaba comprender el motivo de este giro inesperado de los acontecimientos. El sueño que parecía estar finalmente a su alcance se derrumbó rápidamente, dejándola confundida y perdida ante la repentina amenaza a su futuro. Sin tener idea de cómo resolver esa urgente situación, Laura se encontró una vez más atrapada en un momento de fragilidad y duda. No tenía idea de que esa llamada sería el comienzo de una nueva prueba de valentía, que pondría a prueba todo lo que había estado logrando recientemente. Al notar la profunda conmoción en Laura, Andrés no tardó en actuar. Sin dudarlo, utilizó su influencia y contactos para resolver rápidamente aquella complicada situación. Decidido a proteger el sueño de Laura y garantizar su felicidad, contactó directamente con el propietario y le hizo una oferta que no pudo rechazar, comprando definitivamente la propiedad. Así, en cuestión de unas horas, Laura vio que la amenaza se convertía en una oportunidad única. Andrés no solo se convirtió en dueño del lugar, sino que decidió participar activamente en el emprendimiento, ofreciéndose como socio para que ella tuviera la seguridad y tranquilidad para desarrollar su negocio sin preocupaciones futuras. Laura se sintió nuevamente fortalecida por aquel gesto inesperado y generoso, comprendiendo que podía contar con él en cualquier circunstancia. Andrés, profundamente cambiado por todas las transformaciones que habían ido sucediendo en su vida, tomó una decisión aún más sorprendente. Optó por reducir considerablemente su intenso ritmo de trabajo, algo impensable hace poco tiempo. Quería dedicar más tiempo a las dos mujeres que habían cambiado por completo su forma de ver la vida, Sofía y Laura. Decidió aprovechar la boda de Sofía para anunciar oficialmente su paternidad delante de amigos y familiares. Mientras se preparaba para ese día tan especial, Andrés guardaba otro secreto que revelaría durante la fiesta, algo que causaría una intensa emoción y dejaría una huella para siempre en todos los presentes. Incluso durante esa noche especial,
Ante la atenta mirada de familiares y amigos reunidos, Andrés sorprendió a todos haciendo algo completamente inesperado. Con voz firme y mirada llena de emoción, le pidió a Laura que se casara con él, dejándola sin reacción durante unos segundos. Sintió que su rostro ardía de sorpresa mientras los invitados, entre sonrisas y aplausos entusiastas, demostraban cuánto había tocado el corazón de todos aquella declaración, pero Andrés, sensible al momento especial de su hija, rápidamente redirigió la atención de los presentes hacia Sofía, logrando que la noche siguiera siendo suya. Laura sonrió discretamente, profundamente conmovida, dándose cuenta en ese momento del increíble poder de aquel simple acontecimiento, que comenzó el día en que lavó un traje y encontró accidentalmente aquella carta olvidada. Laura, que antes vivía una rutina tranquila y predecible, ahora vio su vida transformada radicalmente por acontecimientos que parecían obra del destino. Antes, sus días se componían de tareas repetitivas de lavandería, siempre iguales, sin grandes expectativas ni emociones. Ahora encontraba significado y propósito en cada mañana, involucrada en una relación llena de afecto, cuidado y respeto, algo que nunca había imaginado para sí misma. Su existencia, antes oscura y discreta, ahora tomaba un nuevo rumbo, iluminada por la alegría contagiosa que sintió junto a Sofía y Andrés, formando una familia improbable, unida por vínculos inesperados que cambiaron por completo el curso de sus historias. Y en ese momento especial con Andrés, Laura se dio cuenta claramente de cómo pequeños y aparentemente insignificantes detalles pueden causar cambios profundos y duraderos en la vida de alguien. Todo lo que hizo falta fue una carta olvidada, una decisión valiente y el improbable encuentro de mundos tan diferentes para crear una historia que ni siquiera ella podría haber imaginado. Al tomar las manos firmes de Andrés, sintiendo seguridad y felicidad como nunca antes, Laura supo que esa oportunidad había transformado todo a su alrededor para siempre. Entendió que de ahora en adelante cada nuevo día tendría un sabor especial, lleno de desafíos, emociones y la profunda certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que la vida les deparara. Laura y Andrés continuaron juntos, descubriendo el placer de compartir momentos sencillos, cotidianos, llenos de complicidad y cariño genuino. Los días empezaron a tener un ritmo tranquilo, pero siempre estuvieron llenos de pequeñas alegrías y sonrisas espontáneas que antes eran raras en sus vidas. Las mañanas comenzaban con ligeras conversaciones tomando café, y las noches traían planes, sueños y confidencias que antes no tenían espacio para florecer. Juntos, demostraron al mundo que no existen barreras lo suficientemente fuertes como para separar dos almas unidas por el destino, demostrando aún más claramente que los mayores milagros pueden nacer de los gestos más simples e inesperados. La historia vivida por Andrés y Laura rápidamente se convirtió en un ejemplo para muchas personas que siguieron su trayectoria. Amigos y familiares comenzaron a mirar la vida con otros ojos, dándose cuenta de que el coraje, la determinación y un toque de compasión son capaces de crear caminos nunca antes imaginados. Inspiraron a quienes los rodeaban a romper con la rutina, desafiar viejos miedos y enfrentar los nuevos con el corazón abierto. Incluso Sofía, que había vuelto a encontrar a su padre después de tanto tiempo, se sintió profundamente agradecida por presenciar tal transformación. Su vida ordinaria se había vuelto extraordinaria, no por su riqueza o estatus, sino por su capacidad de amar intensamente y actuar con valentía ante lo inesperado. Y todo comenzó ese día aparentemente normal, cuando un hombre misterioso entró a la lavandería con un traje para limpiar. Laura no tenía idea del impacto gigantesco que esa simple petición tendría en su futuro, pero ahora comprendía plenamente cuánto guarda la vida, secretos preciosos para aquellos que tienen el coraje de dar un paso hacia lo desconocido. La transformación no provino solo de grandes decisiones, sino sobre todo de la capacidad de ver la belleza y las posibilidades en los detalles más sutiles de la vida cotidiana. Laura sonrió serenamente, sosteniendo la mano de Andrés, con la plena certeza de que estaba lista para abrazar todo lo que la vida aún tenía para ofrecerle, sabiendo que todo podía volver a cambiar ante la situación más inesperada. Esta emocionante historia ha llegado a su fin, pero antes de partir,
¿Alguna vez has pensado en cómo una pequeña acción puede transformar vidas para siempre? Si te identificaste con este viaje, aprovecha ahora la pantalla final para darle me gusta al canal y seguir historias más poderosas como esta. También hemos seleccionado un video recomendado especialmente para ti, lleno de emoción y giros inspiradores. Y la cosa no termina ahí. También hemos preparado una colección de otras narrativas que sin duda te tocarán profundamente el corazón. Simplemente haz clic en la pantalla y continúa sorprendiéndote con historias reales de vida y superación. Nos vemos pronto en el próximo video, donde os esperan nuevas experiencias apasionantes e inolvidables.